Bueno, en este momento vamos a hablar acerca del índice bursátil Nikkei 225. Bueno, este índice es el principal índice bursátil de Japón y uno de los indicadores de referencia para los inversores de todo el mundo. Está compuesto por 225 compañías, de ahí se desglosa el nombre Nikkei 225 porque está compuesto por 225 compañías que están en el mercado japonés. Bueno, este índice se calcula en función de sus precios y no de su capitalización. ¿Qué quiere decir esto? Que este índice, digamos, no se calcula por el valor total que vale la empresa, sino por los precios de las acciones de estas compañías. Bueno, aquí en este gráfico, como ya les estaba mencionando anteriormente, de las 225 compañías, estas compañías representan el 95% del mercado japonés. Básicamente, entonces todo el mercado japonés gira en torno alrededor de estas compañías que son las más importantes. Bueno, este índice del que estamos hablando es un precio promedio ponderado del valor de las acciones de determinadas compañías que son determinadas en el mes de octubre de cada año. Es decir, que que estas compañías se evalúan anualmente en el mes de octubre, donde representan sus balances y como sus estados financieros para ver básicamente cómo se encuentra la empresa. Este índice no es un mercado de valores por sí mismo. Ninguna actividad del mercado es realizada por el Nikkei. Es simplemente un registro, un índice del desempeño de la actividad bursátil que tienen estas compañías. Y el Nikkei además ni siquiera es calculado por el mercado de valores de Tokio. Este índice es calculado por un periódico muy importante del país de Japón. Bueno, entonces ya como les mencionaba anteriormente, el índice consiste en la suma de las cotizaciones de los 225 valores que lo componen sin tener en cuenta la capitalización de estos. Esto significa que el índice hará las asignaciones más grandes a las empresas con los precios más altos de acciones. La lista de empresas incluidas en el índice se actualiza de forma anual. Bueno, para realizar también como este registro o estos datos de esas empresas, el Nikkei 225 se basa en dos reglas fundamentales. Uno de los cambios que se pueden producir en el índice se debe al examen periódico anual y el otro es la sustitución extraordinaria, donde se cubren determinadas vacantes que de pronto pueden quedar vacías por varias razones. Entonces, pues estos cambios se hacen efectivos habitualmente en el mes de octubre, como como les hablé cuando inicié la presentación. Entonces, que pues estos datos de estas compañías se recogen anualmente en el mes de octubre. Bueno, este Nikkei también ayuda a los países occidentales, es decir, este Nikkei sirve como de apertura de los mercados europeos debido a la diferencia horaria que existen entre estos dos continentes. Entonces, cuando en Europa abren los mercados, ya tienen el cierre de las bolsas asiáticas, entonces es más factible realizar una inversión y mirar hacia qué compañía se desea invertir para generar pues una utilidad que beneficie a muchas personas. Bueno, de las 225 compañías que conforman este índice, se encuentran Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Mazda, Honda, Nissan o también empresas de tecnología como Sony, Canon, Fuji y NEC, entre otras. Básicamente son las compañías más importantes y son las que mueven el mercado japonés. Y no solo el mercado japonés, sino también a nivel mundial. Son unas compañías muy importantes. Bueno, los sectores más importantes del Nikkei, pues principalmente se encuentra el sector industrial, después sigue el sector del consumo cíclico y después se encuentra el sistema financiero en tercer lugar. Entonces básicamente este índice como que gira alrededor de las fábricas industriales. Bueno, ¿cómo se calcula? Entonces se calcula mediante una media aritmética y se logra la suma de las cotizaciones de los 225 valores sin tener en cuenta su capitalización.
Bueno, aquí les voy a hablar. Acá yo tomé un pequeño ejemplo sobre cómo se calcula este índice bursátil. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si el Nikkei 225 se cotiza a 8.560 puntos, entonces el precio de un contrato Nikkei es de 8.560 pesos, digámoslo así. El uso de apalancamiento le da a usted un poder de compra para adquirir el contrato o incluso 4 contratos para el propósito de este ejemplo, mientras que con su inversión inicial de 200 pesos usted no hubiera podido comprar siquiera un contrato. Entonces, si usted cree que el Nikkei va a subir, entonces sería lógico comprar o adoptar posiciones largas. Si entonces el precio se incrementa a 8.760 puntos, la ganancia en esa transacción sería calculada como se va a mencionar a continuación. Entonces empezó con un precio de apertura de 8.560 pesos, cerró con 8.760 pesos, la diferencia fueron 200 pesos, entonces como la persona invirtió 200 pesos por 4 contratos, entonces esto se multiplica por 4, queda 800, entonces básicamente va a tener una ganancia porque este índice bursátil pues subió, entonces eso quiere decir que el valor de las acciones subieron con ella también. Y si el precio del Nikkei cae por debajo de su precio de apertura, entonces su pérdida potencial está limitada a su inversión inicial de 200 pesos. Entonces tampoco es que pues la persona pierda mucho, pierde lo que invirtió, básicamente. No perdería más de ese monto. Y aquí ya en este ejemplo pues es una gráfica de velas sobre el índice bursátil. Entonces aquí pues el último registro que se tiene es del 4 de marzo del 2015 del presente año, y en ese momento presenta una pequeña variación, o sea, no sé si se alcanza a ver que la velita, o sea, la última velita que se encuentra está en verde. Eso quiere decir pues que las acciones de las 225 compañías subieron. Es decir, que este índice entonces está más alto. Este índice se mide por puntajes. Entonces acá, como podemos observar, se abrió con 19.510 puntos, bajó 19.399, tuvo un alza de 19.549,39 y cerró con 19.531,63. Esto quiere decir pues que tuvo, o sea, la referencia entre el cierre y cuando se le dio apertura, entonces tuvo un incremento. Mientras que si podemos observar en la vela antecitas de la verde, que son rojas, eso quiere decir pues que los valores, que tuvo una tendencia baja. Entonces esas 3 velas rojitas que están indicadas ahí anteriormente quiere decir que es una señal para empezar a vender acciones emitidas de esas compañías. Bueno, muchas gracias, espero les haya quedado muy claro.